María está íntimamente ligada con Jesús y que no forma parte de la parte secundaria, sino es uno con Él y es la que une prácticamente, junto con Jesús, une a Dios y a la humanidad. Bueno, como decía, se necesitaba una persona que fuera totalmente inmaculada, pura, para que el Verbo Eterno pudiera encarnarse en ella. Eso después lo veríamos, pero ahorita es la Inmaculada Concepción. Dios, gracias a los méritos de su Hijo, o sea, María es parte de la familia humana. Por lo tanto, María tiene que ser redimida. Y se le aplican los méritos de su futuro Hijo, se le aplican por anticipado, y ahora María queda redimida. Y eso es lo que permite que Dios cree el alma de María, pero dentro de la Trinidad. O sea, no es una creación como nuestras almas, sino es dentro de la Trinidad para preservarla de la mancha de origen. O sea, no podemos decir del pecado original. ¿De qué la preserva? Porque todos decimos, cuando decimos de María que es inmaculada, ¿qué decimos? Que no tiene pecado original, que no tiene pecado. ¿Y eso será cierto? Bueno, sí es cierto, pero, o sea, no lo quiero poner en duda, pero ¿eso será todo? ¿Qué quiere decir inmaculada? No. Pues yo creo que no nada más es que es virgen y que es santa, sino que inmaculada es de que siempre ha tenido esta unión con la Santísima Trinidad. Por ahí va. Pues yo creo que... ¿Qué quiere decir inmaculada? Sí. No, ya. Nunca hizo su voluntad. ¿Qué pasó cuando Adán desobedece? Lo sacan de... Sí, pero antes de sacarlo. Se sustrae él mismo de la divina voluntad. Sí, pero ¿qué pasa? Rompe. Sí. Le andamos dando vueltas hacia alrededor. No se sustrae de la divina voluntad. Pierde los dones que se le habían dado. Los dones preternaturales, que son los dones de la naturaleza angélica, o sea, la inmortalidad, la impasibilidad, la ciencia infusa, en fin, muchas cosas que le habían sido dados como participación de la naturaleza angélica, pero también pierde los dones sobrenaturales, que son dones que están por encima de cualquier otra naturaleza, que son los dones divinos, que le había dado Dios. Vida divina y voluntad divina. Entonces Adán, cuando desobedece, pierde todo aquello. Ahora llega María, y María es creada inmaculada. ¿Qué quiere decir? Que en ella están la vida divina, la voluntad divina, la inmortalidad, la impasibilidad, o sea, todos los dones que Adán había perdido, ahora ella los tiene por ser inmaculada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando oigamos que María es inmaculada, ya sabemos qué quiere decir. No nada más la llena de gracia, sino es la llena de vida divina, de voluntad divina, de todos los atributos que Dios pone en ella, pero atributos de Él. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya la pone ahí en ese momento y está creada su alma
y está creada inmaculada y con todos estos dones. Y luego, ¿ya? ¿Así? Tiene que tener una prueba, y la prueba es la que os confirma los dones que se le habían dado. O sea, si María no pasa la prueba, hubiera perdido todo lo que le habían sido dado y hubiera perdido la inmaculadez. ¿Cuál fue la prueba? ¿Cuál fue la prueba? Que nunca haga su voluntad. Sí, pero ¿cómo se la presentaron? Pues vio todo lo que Dios creó y cómo el hombre cayó. Hasta el final. Y ella se dio cuenta de lo terrible que era eso y ella rechaza hacer su voluntad. Que no es cuando ella dice el sí con el mensaje que se le envía. No, ahí ya era inmaculada. Es una prueba que se sucede en la eternidad. O sea, en el momento de crear su alma, en ese momento Dios le presenta lo que la divinidad hace, o sea, lo que quiere la divinidad con la humanidad, y le presenta lo que la voluntad humana hizo. Y entonces María dice, tuve horror de ver lo que la voluntad humana produce y juré nunca hacer uso de mi voluntad. Pero eso fue desde el momento de la creación de su alma. Y ahora, como esa prueba es en la eternidad, María lo está viendo, pero está viendo prácticamente toda su vida de ella. O sea, en ese momento ve lo que su voluntad humana podría hacer y dice, no quiero. Entonces se le aplica ese no quiero, se le aplica a toda su vida. Y entonces queda confirmada en que nunca se va a salir. Y eso es lo que ella consigue. María consigue la inmaculadez, pero que ya permanezca en ella. ¿Sí se entiende? Es creada inmaculada, pero no impuesta, sino está, condicionada a que ella acepte y cumpla el no darle nunca vida a su voluntad humana. Ella tuvo en ese momento que expresar su sí o su entrega. Entrego la voluntad humana, yo no la quiero. En ese momento, entrego mi voluntad humana. Entrego mi voluntad humana. Súbele el botón hacia arriba. Fue una entrega de ella en ese momento, una aceptación. Así En es. ese momento de ella, de rendir, por decir algo. Esta es mi voluntad humana, esta es la voluntad divina. Esto es lo que yo haría en el tiempo. Estos son todos mis actos con mi voluntad humana. Yo renuncio. Ella renunció por anticipado en toda su vida. Sí. Por lo tanto, quedó confirmada como inmaculada en el momento de la creación de su alma. Ya no necesitó seguir, la prueba como nosotros. Nosotros vamos teniendo nuestra prueba en el tiempo. El hacer o no hacer nuestra voluntad se va presentando en el tiempo. María lo puso todo en la eternidad. ¿Sí se entiende eso? Sí. Esto hay que entenderlo porque esto aumenta el mérito de María. María no es un títere, no es un robot que dijeron inmaculada y listo. No. Creamos así, no va a pecar nunca, La porque yo Dios digo, tú no vas a pecar nunca, así te crié, eres mi obra Así maestra. es.
no él. Sino es por voluntad de ella, anticipada, pero al final de cuentas es su voluntad de renunciar en toda su vida al acto de su voluntad humana. Y así tenía que ser probablemente, porque Dios, respetuoso de su creación, Él la creó con voluntad propia. Ella tenía voluntad propia para poder renunciar a ella y aceptar la voluntad de Dios. Entonces Él, respetuoso a eso, ahí siempre, como lo hace con nosotros, nos dio voluntad propia, humana, y nos da ¿qué diremos? La opción. ¿Vas a hacer tu voluntad? Ahí vas, o vas a hacer la mía. Siempre nos está dando esa oportunidad. Así es. De aceptar la voluntad de Él y negarnos a nosotros mismos, o seguir como estamos, de necios y tercos. Por eso, la prueba de nosotros es la misma de la Virgen, Sí, nada más que nosotros la vamos pasando en el tiempo. en el tiempo. O sea, la renuncia en cada acto, en cada acto, en cada acto. Y tenemos que ir sufriendo, o sea, el estar quitando lo nuestro. María lo sufrió y lo vivió todo allá. María tuvo algo que vale la pena entender, que le ayudó muchísimo, que es vio lo que la voluntad humana hace. Nosotros no conocemos. Nosotros lo tenemos que ir experimentando poco a poco. Todas las equivocaciones que hemos cometido en nuestra vida son pequeñas muestras de lo que la voluntad humana hace. O sea, cuando decidimos hacer un acto, alguna cosa que queramos, y de repente decimos, ay, si hubiera sabido. Sí. O sea, no conocemos lo que viene en el futuro. María sí lo pudo ver, y por eso es que tuvo horror y dijo, no quiero. ¿Sí? Sí. Vamos a leer esto. Dice, a mi pequeña recién nacida, o sea, Luisa, quiero hacerle conocer la Inmaculada Concepción de la Virgen, concebida sin pecado. Pero primero, tú debes saber que mi divinidad es un acto solo. Todos los actos suyos se concentran en uno solo. Esto significa ser Dios, el portento más grande de nuestra esencia divina. No estar sujeta a sucesión de actos. Y si a la criatura le parece que ahora hacemos una cosa y ahora otra, es más bien que hacemos conocer lo que hay en aquel acto solo, porque la criatura, incapaz de conocerlo todo de un solo golpe, se lo hacemos conocer poco a poco. Ahora, todo lo que yo, Verbo Eterno, debía hacer en mi humanidad, formaba un solo acto con aquel acto único que contiene mi divinidad. ¿Sí se entiende eso, verdad? ¿Sí se entendió? No. Dice ahora, todo lo que yo, Verbo Eterno, debía hacer en mi humanidad, formaba un solo acto con aquel acto único que contiene mi divinidad. O sea, lo que Jesús hizo en su vida en la tierra, está unido indisolublemente con el acto divino. O sea, y el acto divino es el querer divino, que es un acto único que no tiene sucesión de actos. O sea, Dios es un solo acto. Entonces lo que nos está diciendo es que toda la vida de Jesús está injertada en la vida divina, que los actos de Jesús es
igual a los actos del Padre, del Verbo Eterno y del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, y forman un solo acto. Porque en la humanidad celebramos la encarnación, el nacimiento y todo lo que conocemos de Él. Entonces, todo eso es un solo acto en Dios. Pero nosotros aquí, desde aquí, lo vemos en el tiempo, como que ocurrió en el tiempo. Así es. Lo que nosotros vemos como obras son los efectos del acto único de Dios. Del acto único de Dios. Entonces continúa y dice, así que antes de que esta noble criatura fuese concebida, o sea, María, ya existía todo lo que debía ser en la tierra el Verbo Eterno. Por lo tanto, en el acto en que esta Virgen fue concebida, se alinearon en torno a su concepción todos mis méritos, mis penas, mi sangre, todo lo que contenía la vida de un hombre Dios, y quedó concebida en los interminables abismos de mis méritos, de mi sangre divina, en el mar inmenso de mis penas. En virtud de ellos quedó inmaculada, bella y pura. Al enemigo le quedó cerrado el paso por los incalculables méritos míos y no pudo hacerle ningún daño. Era justo que quien debía concebir el Hijo de un Dios debía primero ser ella concebida en las obras de este Dios, para poder tener virtud de concebir al Verbo que debía venir a redimir al género humano. Así que ella primero quedó concebida en mí y yo quedé concebido en ella. ¿Qué quiere decir que María haya quedado concebida en los méritos de Jesús? Aún todavía no pasaban en el tiempo, la vida de Jesús, ya están aplicados, los aplicó desde antes del tiempo, porque es un solo tiempo, para darle todos esos méritos, todo lo que es Dios, para que ella quedara dispuesta y limpia, purísima, para poderlo engendrar. O sea, el hecho de que se le apliquen todos los actos de Jesús en el tiempo es lo que permite que ella, gracias a esos actos, o sea concebida inmaculada. Por lo tanto, María queda como injertada en todos los actos de la vida de Jesús. Eso es quedar concebida en los actos de Él. O sea, los actos de Él son los que le están dando vida a María. ¿Sí? Sí. Tengo una pregunta respecto a eso. Una vez que ella ha nacido, ella olvidó todo lo que realizó Dios con ella antes de nacer. No. ¿No? Ella siempre fue consciente de todo ello. ¿No ha leído La Reina del Cielo? Sí, pero precisamente no recuerdo en cuál capítulo dice que ella estaba rezando para que viniera el Mesías y ser ella su esclava. O sea, lo único que ella no conocía es que ella iba a ser la madre. Eso, a eso me refiero. Pero conocía todo, y si nos fijamos en las lecturas de la Reina, dice que desde que fue creada su alma, ella acudía junto al Padre para estar conviviendo con la Trinidad, y la Trinidad convivía con ella. Sí. Y luego en los escritos también hay veces en que dice que continuamente subía al cielo y estaba en compañía de la Trinidad. Sí. O sea, siendo inmaculada, vamos a recordar el Génesis. ¿Qué era de característico en el paraíso terrenal?
la convivencia con Dios. Dios se paseaba en el jardín y platicaba o hablaba con su criatura, o sea, con Adán. Aquí es lo mismo. Teniendo María la vida divina y la voluntad divina, le estaba totalmente abierta las puertas del cielo para estar conviviendo con Dios. Y lo conocía todo, menos que iba a ser la madre. Es diciembre 8 de 23. Entonces dice, en virtud de ellos quedó inmaculada, bella y pura. Al enemigo le quedó cerrado el paso por los incalculables méritos míos y no pudo hacerle ningún daño. Era justo que quien debía concebir el Hijo de un Dios, debía primero ser ella concebida en las obras de este Dios, para poder tener virtud de concebir al Verbo que debía venir a redimir al género humano. Así que ella primero quedó concebida en mí y yo quedé concebido en ella. No quedaba más que a tiempo oportuno hacerlo conocer a las criaturas, pero en la divinidad estaba como ya hecho. Por eso, la que más recibió los frutos de la redención, más bien tuvo el fruto completo, fue esta excelsa criatura que, siendo concebida en ella, amó, estimó y conservó como cosa suya todo lo que el Hijo de Dios obró sobre la tierra. O sea, María entonces es inmaculada gracias a los méritos de su Hijo. Y esto nos lleva a este punto. Todo lo que está en el acto único de Dios es un eterno presente. Todo lo que se desarrolla en el tiempo, o sea, es lo que se está manifestando, lo que está en la eternidad. ¿Sí? Ahora, los pasos de la creación del alma de María, vamos a repasar lo de la Reina del Cielo, sobre todo para entender perfectamente cómo fue creada su alma. El primer paso, dice María, desde el primer instante de mi concepción, fui plasmada, enfervorizada y puesta en la luz divina, la cual purificó con su potencia mi germen humano y quedé concebida sin mancha original. El segundo paso dice, en cuanto el querer divino se volcó sobre mi germen humano para impedir los tristes efectos de la culpa, la divinidad sonrió, se puso en fiesta al ver mi germen, y un germen puro y santo como el que él había creado allá en Adán. Dice, y entonces el fiat divino hizo el segundo paso en mí, llevando mi germen humano por él purificado y santificado ante la divinidad, a fin de que se volcara a torrentes sobre mi pequeñez en acto de ser concebida. La divinidad, descubriendo en mí bella y pura su obra creadora, sonrió de complacencia y, queriéndome festejar, el Padre Celestial vertió en mí mares de potencia, el Hijo mares de sabiduría y el Espíritu Santo mares de amor. Así que yo quedé concebida en la luz interminable de la divina voluntad, y en medio de estos mares divinos, que mi pequeñez no pudiéndolos contener, formaba olas altísimas para enviarlas nuevamente como homenajes de amor y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué pasó en este segundo paso? Recibió del Padre la potencia, del Hijo la sabiduría y del Espíritu Santo todo el amor divino.
Bueno, esa es como la parte final, ¿no? Pero ¿y lo anterior? Anterior. Sí, o sea, porque nos dice que el fiat divino, bueno, el querer humano se volcó sobre su alma recién creada. El querer divino. Digo, el querer divino. ¿Qué es el querer divino? Todos los actos de Dios, es la vida misma de Dios. O sea, Dios se volcó sobre ella, la encerró y por eso es que queda, la mancha de origen queda fuera. Ahora, una vez que ya está eso, dice, el fiat divino hizo entonces el segundo paso. Llevó el germen humano que estaba purificado, lo lleva ante la divinidad. ¿Quién es el fiat divino? Jesús. Bueno, verbo eterno, ¿no? Vamos a ponerlo. El verbo eterno es el fiat divino. Él es el que lleva esa almita, la lleva ante el Dios único, verdadero, ante la divinidad, que es la Trinidad, para que, viendo aquel germen, el mismo germen que creó en Adán, ahora se vierta sobre de él. El Padre, potencia; el Hijo, sabiduría; y el Espíritu Santo, amor. Ahora ya está ahí, parecería que ya con esto queda concebida, inmaculada y ya para siempre. Sin embargo, nos dice, tercer paso, dice, escucha, hija mía, en cuanto la divinidad sonrió y festejó mi concepción, el fiat supremo hizo el tercer paso en mi pequeña humanidad. Muy pequeñita me dotó de razón divina y movida toda la creación a fiesta, me hizo reconocer por todas las cosas creadas como reina. Una razón divina. O sea, desde ese mismo instante de ser concebida, tuvo ya todo el conocimiento de Dios, el conocimiento de la creación y la relación que existe entre Dios y las cosas creadas. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Que ahora María tiene todo el conocimiento de todo menos que iba a ser la madre. Y esto nos puede ir quitando un poquito las ideas absurdas en la actualidad de que María fue descubriendo poco a poco quién era ella, quién era su hijo, o sea, y que María era una simple mujer como cualquier otra, o sea, total y absoluta locura, ¿no? Dice, querida hija, has de saber que la divina voluntad, cuando reina en el alma, no sabe hacer cosas pequeñas, sino grandes. Quiere concentrar en la afortunada criatura todas sus prerrogativas divinas, y todo lo que ha salido de su fiat omnipotente la circundan y quedan obedientes a sus indicaciones. ¿Qué cosa no me dio el fiat divino? Me dio todo. Cielo y tierra estaban en mi poder. Me sentía dominadora de todo, incluso de mi mismo Creador. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Al par de ellos. Bueno, sí. ¿Y qué más? Pásenle. ¿Mm? ¿Qué? Sí. Yo la veo que pues que ya es Dios en Dios. Porque si ya está totalmente, se le dio en el acto único de Dios y se le dio todo, pues, ¿qué es? Por eso es lo que hemos estado hablando, pero Sí. no hay nada más. Algo
que les llame la atención, aparte del que María está creada ahí, de que la divinidad se volcó sobre ella? ¿No hay nada que les llame? Que es humana y a la vez que una humana se convierte en Dios. Eso. A ver, voy a volver a leer nada más 2 líneas. Dice: has de saber que la divina voluntad, cuando reina en el alma, no sabe hacer cosas pequeñas sino grandes. Quiere concentrar en la afortunada criatura todas sus prerrogativas divinas. ¿Qué dijo? Que ustedes pueden llegar a tener todo lo que María tiene. Que ustedes pueden ser llevadas ante la divinidad para que la divinidad se vuelque sobre ustedes y ustedes puedan recibir la potencia del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo. No es prerrogativa de María. Por eso, donde la divina voluntad reina, entonces si reina en alguna de ustedes, en ese momento sucede esto, pero siempre y cuando reine. Y reine quiere decir que ya viven totalmente en la divina voluntad y que no hay forma de que se puedan salir. Y entonces pasa esto. O sea que esto no es nada más como conocimiento de María. Esto es escuela para la criatura normal como nosotros, para irse adentrando e ir conociendo lo que la divina voluntad puede llegar a ser en nosotros. ¿De acuerdo? Ojo con eso, o sea, no lo vean todo referido a María, no lo vean todo referido a Luisa. Vamos a verlo referido también a nosotros, porque este libro de la Reina del Cielo no es un libro para conocer a María, si no se han dado cuenta. Es un libro en que María, con los ejemplos de su vida, nos toma de la mano y nos va diciendo: mira, yo hice esto, ahora tú hazlo. Es una escuela para llegar a vivir en la divina voluntad. No lo tomen para ver a María, para honrar a María, para que siempre tenemos esas ideas así medio muy piadosas, pero que nos sacan de lo que en realidad María está queriendo hacer. Nos proyectamos en las imágenes, exacto. Y lo ponemos en la tradición, porque lo de María lo están queriendo poner a nivel de Griñón de Montfort. Y se ha visto, y ahora hay que consagrarse a María, a la divina voluntad, de acuerdo a Griñón de Montfort. Perdón, pero Griñón de Montfort, bueno, muy bueno todo lo que hizo. Desde la parte humana, una gran, ¿cómo diríamos?, desmenuzó a María. Perfecto, pero es humano. Si metemos a Griñón de Montfort en divina voluntad, ya distorsionamos, ya metimos voluntad humana y ya no es lo que Dios quiere que sea. Se hacen en el alma que quiere vivir en la divina voluntad, y es lo que nos va a llevar a ser como ella, inmaculados. Entonces también nos va a dotar de razón divina. Claro. Vamos a llegar a conocer, a penetrar en las cosas de Dios de una manera clara. Así es. ¿Te acuerdas de los 3 gozos espirituales que Él nos va a dar? ¿A quiénes les va a dar esos 3 gozos espirituales? ¿A No, quién? sí, pero ¿a quién? A quien
vive en la divina voluntad. A quien se rodee de la fe. A quien se rodee de la fe. ¿Sí? Acuérdense que dice, cuando ejercítate en la fe y cuando la fe te rodee como las aguas del mar rodean a una barca, en ese momento yo que soy la fe, ojo con eso, yo que soy la fe, yo te concederé todo lo que sea necesario, sin que tú pienses en el cómo, en el cuándo y en el qué hacer para obtener las cosas. Punto principal es yo soy la fe. O sea, la fe la hemos considerado siempre como una virtud teologal. O sea, algo que Dios nos da y nos dice, mira, ten esto para que puedas creer. Y Jesús nos dice que para obtener la fe se necesita creer. Y dice uno, a ver, más despacio porque no entendí. Si la fe es virtud teologal para creer, ahora ¿cómo me dice que para obtener la fe debo creer? Y es que la fe es Él. Entonces, cuando nos llenemos de Jesús, cuando vayamos rodeando nuestra vida de Jesús, que todo lo veamos en Jesús, en ese momento nos va a conceder 3 gozos espirituales. Penetraremos las cosas de Dios en plenitud. Y creo que esto ya lo estamos de alguna manera medio viendo, que vamos entendiendo mejor todo lo que es la revelación. El Evangelio ahora es más entendible. O sea, ya no queda tan así es. O sea, palabras de Jesús que son incomprensibles. Todo aquel que me ama, o sea, y que escucha mi palabra y la pone en práctica, no solo hará mis obras, sino aún mayores. Y uno dice, ¿qué me está diciendo? Cuando me dice, sé santo, pero sé santo como mi Padre Celestial es santo. Va a decir, igual que Luisa, así decirle, oye Señor, creo que me estás queriendo decir mentiras. O sea, fue lo que le dijo, ¿no? ¿Cómo voy a poder conseguir una santidad como la del Padre? Y en fin, cantidad de cosas que dice en el Evangelio que no hemos entendido jamás. Pero ahora, gracias a estos dones que nos va a dar, si nos rodeamos de Él, en ese momento empezaremos a entender y empezaremos a entender la divina voluntad. Porque la divina voluntad no la hemos todavía entendido. O sea, tenemos una idea de lo que es, pero entenderla así a fondo, estamos todavía muy lejanos. Entonces nos van a dar, todo eso nos van a dar una razón adecuada, nos van a dar sabiduría, sabiduría no de mundo. O sea, la ciencia infusa no es saber física y química no, esas cosas no, sino es saber de Dios. ¿Sí? Entonces, tercer paso, llevamos 3 pasos. El primero, ¿cuál fue? ¿Cómo? Oigan, hace 10 minutos que... Al escuadrón. Primer paso. No. Bueno, entonces ya se la sacó. Que Dios purifica el germen humano de María. Primer paso. Segundo paso.
Así es, muy bien. que lo repita. Bueno, el tercero, lo que acabamos de ver, ¿no? Así es, de razón y todo lo que él contiene. Y lo importante de esto, de ese tercer paso, o sea, no es tanto en María. Bueno, en María lo hace, sino yo diría, promesa de que esto lo puede hacer en cualquier alma que quiera vivir en la divina voluntad. Así es. Cuarto paso. Dice, mientras todo era sonrisa y fiesta entre ellos y yo, entre la Trinidad y María, yo veía que no se podían confiar de mí si no tenían una prueba. Hija mía, la prueba es la bandera que dice victoria. La prueba pone al seguro todos los bienes que Dios nos quiere dar. La prueba madura y dispone al alma para adquirir grandes conquistas. Y también yo veía la necesidad de esta prueba, porque quería dar a mi Creador, como correspondencia de tantos mares de gracias que me había dado, un acto de mi fidelidad que me costase el sacrificio de toda mi vida. ¿Cómo es bello poder decir, me has amado y te he amado? Pero sin la prueba esto no puede decirse jamás. O sea, esto es impresionante. A veces pensamos que Dios es medio como esclavizante, que nos quiere triturar prácticamente y quiere dejarnos sin nada. Y la pregunta es, ¿no nos hemos dado cuenta que Dios se ha quedado sin nada por nosotros? Que Dios, siendo como lo concibamos, no importa qué idea tengamos de Dios, pero se ha dado todo a nosotros, no ha hecho nada para Él. Nada, absolutamente nada para Él. Lo ponemos en las acciones ad intra de la Trinidad. ¿Cuáles son las acciones ad intra? La generación del Verbo, la procedencia del Espíritu Santo. ¿Y para qué generó al Verbo? Para amar, darse, porque eso es lo que es Él, amar. Por eso, pero la generación del Verbo, la generación de la segunda persona de la Trinidad, o sea, estoy de acuerdo, es para amar, ¿sí? Pero ahora, ¿para qué? ¿Para quién? Para nosotros. Aquí es lo que veníamos platicando un poquito. Dios es amor, ¿sí? Lo único que el amor sabe hacer es amar. Pero lo primero que se necesita entender un poco es cómo se forma el amor. Porque el amor no es así como decir absoluto, decir aquí está el amor. No, el amor requiere de 3 actos. El acto de dar, el acto de ser correspondido, y ahora en esos 2 actos está formado el amor, está completado el amor, o sea, dándose y siendo correspondido. Y ahí es donde ya se completa el amor, y ese amor sería el Espíritu Santo. O sea, el Padre se dona, o sea, el Padre genera al Hijo, el Hijo recibe todo lo del Padre y le corresponde, llevando a cabo todo lo que el Padre le encarga. Entonces, entre esos 2 actos ya se conforma el amor, que el amor se personifica en la tercera persona, que es la Trinidad, el Espíritu Santo.
Y ahora el Espíritu Santo es el encargado de dar, de llevar el acto del amor de Dios para comunicarlo. ¿Sí se entiende? Por lo tanto, necesitaba a una criatura a la cual poder comunicarle su amor. ¿Y a qué criatura le comunica su amor? ¿Al hombre? Al hombre. ¿A qué hombre? Al verbo. Al verbo Hijo, encarnado. al verbo encarnado. Por eso es que el verbo se encarna. El verbo toma carne, toma esa humanidad, pero la toma por la necesidad de que el Espíritu Santo comunique vida divina completa, pero necesita un ser divino para que lo pueda recibir completo. Y luego quiere ser retribuido, pero con un amor igual, con un amor divino. Por lo tanto, tenía que ser el mismo Dios, pero ahora Dios se encarna, toma una naturaleza que no le corresponde como a la divinidad, sino genera una naturaleza diferente para ponerse Él, pero al final de cuentas es Dios mismo. Y ahora sí, el Espíritu Santo puede desahogar su amor en Él y Él puede amar a la divinidad, pero con el mismo amor divino. Entonces, en ese momento está formado ya el amor. Y esas obras, si entendemos, son para que Dios pueda llevar a cabo su acto, pero es un acto que nos va a poner a la altura de Él. O sea, porque ahora ese Verbo eterno encarnado quiere tener criaturas semejantes a Él y por eso fuimos creados nosotros. ¿Sí? Y ahí las palabras del Evangelio donde Jesús dice, yo en ellos, tú, Padre, en mí, para que ahora ellos sean uno con nosotros, pero como tú y yo somos uno. O sea, teniendo la naturaleza divina, la vida divina, la voluntad divina, y ahora sí, Dios me puede amar en plenitud, sí, porque aunque soy finito, soy criatura, pero con la divina voluntad y la vida divina que me comunican, o sea, Jesús en mí, lo puedo recibir y le puedo pagar. Entonces, todas las acciones de Dios, tanto las ad intra como las acciones ad extra, son para nosotros. ¿Sí? Creación, redención, santificación para nosotros. Un Dios que incluso renuncia a sus dones principales, que son la inmortalidad y la impasibilidad, renuncia a eso para venir a morir y venir a sufrir para podernos tener, para poder fincar su reino nuevamente en nosotros. Entonces es un Dios que se ha dado todo y nosotros, criaturas, no le queremos dar todo, nada más le queremos dar pequeñas partecitas, o sea, y lo repartimos, no, lo que somos lo repartimos entre 1000 cosas, o sea, lo repartimos entre otras personas, lo repartimos entre pues gustos, aficiones, incluso el pecado. O sea, este amor que deberíamos de estarle entregando a Él, se lo entregamos a las cosas creadas, incluso hasta a los animales, a los perrijos que hay ahora. Es increíble, increíble el cómo desperdiciamos el amor divino ahora en cosas que no tienen ningún sentido. Y esto no quiere decir que no tengamos un aprecio por una mascota. Son cosas creadas, son animales creados que nos están transmitiendo de alguna forma el amor de Dios para nosotros,
nos están dando una idea de determinados atributos de Dios, pero no ponerlos en el sentido de familia. Y el nombre creo que lo dice, perrijos. Entonces la prueba que Dios quiere, y por favor esto hay que entenderlo, como ha sido una pedagogía divina para irnos acercando poco a poco a Él, la prueba que les dejó en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Los mandamientos. Luego llega Jesús, nos deja los mandamientos, pero nos deja todos los consejos evangélicos y sobre todo el ámense los unos a los otros como yo los he amado. Como no entendemos cómo nos amó, entonces decimos, ay, hasta la muerte. Bueno, un poquito antes, porque pensamos que es la muerte física. Pero ahí vamos todavía con eso. Pero ahora sí llega y me dice, ahora quiero todo, todo. Y se lo dice a Luisa cuando ella le pregunta cuál será la prueba que le reserva a los hijos de la divina voluntad. Y Jesús le dice, la prueba de las o no hagas, esa ya quedó atrás, ya la pasé yo por ellos. La única prueba que les dejo es decidirse a entrar en mi voluntad sabiendo que de aquí no se sale. O sea, entonces, ¿qué me está diciendo? Tienes que dejar todo lo tuyo, pero no somos capaces de hacerlo y sin tomar en cuenta que todo un Dios deja todo lo suyo por entregarse a nosotros. Curioso, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la prueba de María? El nunca hacer su voluntad humana, siempre unida, fundida con la divina voluntad. Es todo. Bueno, ¿y eso cómo lo supo María? Porque se le dio la sabiduría, la potencia de la Santísima Trinidad. Se le enseñó todo desde el principio al final. ¿Qué le enseñó? Todo el mal que El puede mal, hacer. el mal. El mal. Es necesario conocer el mal. Si no conocemos el mal, nunca podríamos elegir a Dios. ¿Por qué? Porque se tiene que tener la conciencia, saber que estoy actuando mal y estoy rechazando a Dios. Tenemos que ser conscientes de que al conocer el mal y aceptarlo, estamos rechazando a Dios, estamos ofendiendo a Dios. Conocer el mal quiere decir conocer lo que puedo hacer, lo que Dios me dio para poderle decir que no. Porque todo lo que nosotros tenemos en nuestro interior para poder llevar una vida separada de Dios, Dios lo puso en nosotros. ¿Sí se entiende eso? Las miserias que son nuestros atributos, o sea, Dios nos los dio. Y esas miserias tienen doble oficio. Poder decirle a Dios, no quiero vivir tu vida, sino quiero vivir la mía. Y voy a hacer esta vida, pero con lo que tú me diste. Y llevar a cabo una vida separada de Él, dando rienda suelta a lo mío. O me puede servir para acercarme a Dios si logro vencer esas miserias, y una vez vencida la miseria se convierte en virtud. ¿Sí? O sea, va cambiando. La miseria puede ser la materia prima de la virtud, o puede ser la manera en que digo, no quiero nada con Dios y me separo. Entonces, si no conozco el mal, nunca podría elegir. ¿Sí se entiende esto?
vivía Adán, él no conocía, ellos no conocían el pecado, el pecado, porque ellos caminaban, Adán caminaba y vivía con Dios, conoció el pecado hasta que reprobó la prueba que se dio del árbol, no coman de ese árbol, el día que coman van a conocer el mal. Entonces, en ese momento él decidió, él no sabía lo que era el mal. En ese momento que no pasó la prueba o que reprobó, no pasó la prueba, fue cuando conoció el mal. Entonces, a eso viene acá con nosotros. Lo que está diciendo es que nos da a conocer el mal. ¿Por qué debemos conocer el mal? Porque al conocer el mal podemos ya decidir si vamos a vivir con su voluntad o si vamos a seguir viviendo con la nuestra. Y si seguimos con la nuestra, las miserias seguirán siendo miserias, no las podemos convertir en virtudes. Así es. Le dice Jesús a Luisa, dice, ahora escucha, hija de mi corazón, al conocer los graves males de la voluntad humana en Adán y en toda su descendencia, yo, tu celestial mamá, si bien apenas recién concebida, lloré amargamente con lágrimas ardientes sobre el hombre caído. Así el Fiat Supremo hizo el cuarto paso en mi alma, pidiéndome por prueba mi voluntad, esperando de mí mi Fiat, o sea, mi sí, y la aceptación de tal prueba. Esto como a veces nos genera un poco de duda, o sea, esto de que Dios necesita que nosotros conozcamos el mal y nos va a poner en las condiciones necesarias, nos va a dar todo lo necesario para conocer el mal. Entonces le dice Jesús a Luisa, hija mía, si es necesario hablarte de mi Fiat divino, que servirá como invitación, como voces suaves, dulces y fuertes, para llamar a todos a vivir en la morada regia de mi divina voluntad, a fin de que no sean más siervos sino dueños, así es necesario hablarte de los males de la voluntad humana, porque yo no quitaré jamás el libre albedrío al hombre. Por eso es necesario que en el reino de mi voluntad divina haga montar las guardias, los nobles centinelas que tengan en guardia a las criaturas, haciéndoles conocer el gran mal del querer humano, a fin de que estén muy atentos y aborreciéndolo, amen la felicidad y el señorío que les da mi divina voluntad. Y si, hija bendita, ánimo, es necesario que te haga conocer hasta dónde se puede llegar teniendo por vida mi divina voluntad, y en qué abismo se precipita quien se hace dominar por el propio querer. Cada mal que te hago conocer de él es una puerta que te hago cerrar a la voluntad humana y una guardia que te doy, a fin de que si tú quisieras entrar de nuevo y descender en el precipicio del querer humano, la guardia te impida el paso y mantenga cerrada la puerta. Y cada vez que te hago conocer otros males del querer humano, no son otra cosa que defensas y guardias que agrego, a fin de que no te dejen descender en el fondo de su abismo. Entonces, el mal. Si no conocemos el mal, no tenemos opción. Y si no tengo opción, no puedo entablar una relación libre con Dios.
O sea, necesito forzosamente tener algo por lo cual poder usar mi libre albedrío de decir sí quiero o no